Ser podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hoy vamos a hacer un crossover entre la sección de libros, capitaneada por Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Y por Mariola Cubels, que es la experta crítica audiovisual de La Ventana. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Estás ¿qué tal? en Radio Valencia, ¿verdad? Sí, Ah, exacto. pero yo has hecho un crossover, pensé que íbamos a hacer un bizcocho o algo. ¿No? No he venido preparada para bizcocho, pero dame tiempo, que todavía vale. quedan unas semanas. Audiovisual y libros. Sí, Yo sí, sí. me pasaría la vida así, leyendo y viendo series, leyendo y viendo ficción, leyendo y viendo ficción. Es No haría verdad, otra cosa. Es verdad. Dándonos O sea, envidia que en Instagram fenomenal. con los Sí, libros no, que te pero lees. sí. Yo, Dices, sí. básicamente es que yo no hago otra cosa. No, ya, lo que pasa Pero es que ve- luego hay pero que ¿ves trabajar, tele también? Benjamín, Yo tele y luego hay que poquísimo. trabajar. Poquísimo. Bueno, tele, De hecho, a cuando ver, os ponéis a Benjamín hablar de Prado, series por y me favor, quedo, no me quedo empecemos. muerto, me quedo yo No con las series que veis. empecemos. Tele ves, o sea, ¿tú ves series? Muy pocas. Uy, entonces, ¿qué ves? ¿Ficción? ¿Cine? ¿Qué ves? Mira, básicamente te veo el fútbol, para que no vamos a engañar. Madre mía, vale. Bueno, pero eso también es televisión, querido mío. También, lo sé. también. Vale. Bueno, Son contenidos audiovisuales. Dejadme que salude a Javier Sagarna. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. ¿Qué tal Muy tú? bien, ¿Ves ¿qué tal? series también? Porque leer sabemos que sí. Sí. Pues yo soy muy parecido a Benja. Veo muy poquitas series, veo el fútbol y hombre, de vez en cuando que hay alguna serie, sí, pero Hombre, pocas. claro. Yo he visto hace poco una que se llama Yakarta. Sí, Sí. que es Que maravillosa. He flipado con el papel que hace. Sí, y con la historia. ¿Cómo se llama? Javier Cámara. Javier Cámara. Cámara. O sea, he flipado. Pero yo Sí, sí, os tengo que alucinante. decir, Benjamín y Javier, que algunas series de ficción son alta literatura audiovisual. Pues Es sí, lo sé. decir, tenedlo claro eso, que son artefactos culturales de primera magnitud que no se pueden desdeñar. No, si yo no los desdeño, yo lo único que no tengo realmente Es es tiempo. tiempo en la vida para Ya. verlas, pero no, cada vez que me engancho con una me encanta. ¿Es directamente proporcional, Mariola, o suele serlo, el éxito editorial con un éxito en pantalla? Para nada. Ya les gustaría. Lo que pasa es que cada vez más el audiovisual toma prestado éxitos o supuestos éxitos literarios que saben que tienen mucho seguimiento, muchos lectores, mucho fan, etcétera, etcétera, y entonces piensan que la adaptación audiovisual va a ser igual de potente, igual de seguida, ¿no? No siempre es así porque cada soporte tiene lo suyo y tú puedes leer una... Mira, hay una... A mí me rompió el corazón, y vamos a empezar con mal rollo ya. A ver. Una adaptación que yo le tenía muchísimas ganas, Benjamín me va a entender, que era la primera gran adaptación de en serie de ficción de una novela de Almudena Grandes, que era Los pacientes del Dr. García, que además era una apuesta de Televisión Española, y fue un proyecto audiovisual fallido. Y yo me entristecí muchísimo porque era como nuestra, bueno, en fin, lo que esperábamos todos de una adaptación literaria de Almudena, que no fue, ¿no? Entonces, y mira que el libro de Los pacientes fue un libro, Benjamín, muy, en fin, muy valorado, muy seguido. Magnífico, uno de mis favoritos de la serie de Yo también. de La Guerra Interminable de Y Almudena. fue sí. una lástima, porque no siempre se da con el clic, ¿no? Luego ha habido otra, esto lo hemos hablado aquí, Marta, la de 100 años de soledad. Sí, yo iba con Pues, miedo a verla, ¿eh? Pero claro, pues hay gente que la puso muy bien, gente a la que no le gustó nada. El libro, es que el libro es incontestable. Entonces es que a lo llevar mejor, eso... claro, tienes que empezar a ver una serie adaptada de una novela
con la premisa de que no te vas a encontrar la novela tal cual. Claro, pero cuando son novelones como este, es que es imposible quitarte de la cabeza el imaginario de Macondo. Era muy difícil. A mí no me horrorizó como a otra gente, no me entusiasmó. De todas formas, fíjate que es que García Márquez es un escritor que es una gran parte de García Márquez es lenguaje. De la maravilla de los OS es el lenguaje y cómo filmas el lenguaje, ¿no? ¿Cómo filmas eso? O sea, novelas que son, digamos, más historia, más narrativa, más aventura y tal, pues a lo mejor son más fáciles. Claro, a este tío le quitas toda la cosa, este es el lenguaje que parece que huele a café todo lo que dice. Se te queda y es muy difícil filmar eso, claro. Y luego tengo que deciros que ya hay muchos escritores, no daremos nombres, pero ya hay muchos escritores, y eso me consta, que escriben, y está muy bien, que escriben ya con el chip audiovisual puesto en las cabezas, ¿no? O sea, ya escriben en modo guión, sabiendo que su obra puede ser adaptada y que eso le va a dar una doble vida al libro, y está muy bien, Y yo creo que ya hay un amor ahí, una relación que ya no va a morir nunca entre el sector editorial y el sector audiovisual. Claro. Me parece a mí. Bueno, sí, está muy bien, es dar otra vida en otra dimensión, ¿no? A una historia. Y es llegar a gente que no llegaría. Efectivamente. Sí. Actualmente hay adaptaciones españolas recientes, que se están viendo ahora. Estoy pensando en Ena, ¿no? La de la reina Victoria Eugenia, que... Sí, de Pilar Eire, libros de Pilar Eire. Sí. O bueno, la de Cercas, Anatomía de un instante. Sí, también. Bueno, esta está en Movistar Plus, Ena está en Televisión Española. A mí las dos me parecen dos grandes adaptaciones de dos grandes libros, cada uno en su dimensión. Y yo estoy particularmente contenta que se haya llevado una historia como Ena al audiovisual, no tanto por el libro en sí, sino por lo que supone la historia de abrir ya una ventana, porque tiene muchas similitudes con la monarquía con la que estamos ahora mismo conviviendo, el reinado de esta Victoria Eugenia, y a mí me gusta mucho que la serie está muy bien hecha, es de Javier Olivares, creo que es una buenísima apuesta de la tele pública. Y quien está a punto de repetir es María Dueñas, ¿no? María Dueñas, que bueno, ¿os acordáis del Tiempo entre costuras? Que fue un bombazo, fue una de las primerísimas adaptaciones morrocotudas que se hizo, además era una alta producción para Antena 3. Y ahora esa segunda parte del Tiempo entre costuras, que es la historia de Sira, que vuelve a repetir Adriana Ugarte y que volveremos a tener en breve, o sea, está en pleno proceso de rodaje, sí. María Dueñas, buenas tardes. Hombre, María, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Os estoy escuchando con muchísima atención porque me interesa mucho todo lo que contáis. ¿Qué sensación, María, tiene? Veterana ya, claro. Claro, pero ¿qué sensación tiene una autora al ver por primera vez cómo los personajes, ¿no? Que una se recrea en su cabeza, cobran vida luego en una serie? Bueno, es una sensación un poco rara. Reconozco que la primera vez que yo vi a Adriana Ugarte salir de un ascensor en el hotel El Minsa de Tánger, vestida tal cual yo la había descrito en una escena de la novela, pues no sé, me reconcomió un poco, ¿no? Porque te sorprende. Pero bueno, hay que entender que es un proceso, como estáis diciendo, son procesos largos, a veces salen mejor, a veces salen peor. Yo he tenido la suerte de que, bueno, de momento va todo encarrilado, va todo bien. Yo participo en los procesos de revisión de guiones con gran interés, con mucho ojo atento, y bueno, y luego al final pues el resultado es siempre, no está al 100% de tu novela, pero tampoco hace falta, tampoco pasa nada, hay que tener un margen de flexibilidad, entender que son lenguajes distintos, claro. Y al final resulta muy emocionante, claro. Claro, María, pero tú, por ejemplo, ahora que escribiste Sira, después del Tiempo entre costuras y después de verlo en pantalla, ¿ya escribías Sira con Adriana Ugarte en la cabeza? No, me obligo siempre en todas las novelas a estar al margen de lo que pueda venir después. De hecho, además, es que sería como intoxicarte, ¿no? Como estar pendiente todo el rato de una cosa que puede ser o no ser. Yo no soy guionista, yo soy novelista y yo quiero escribir obras literarias, ¿no? Y lo que venga después, pues, oye, bienvenido sea. Pero yo no, y además tengo mucha facilidad para mantenerme al margen. Y luego ya ahí está la creatividad de los guionistas para luego ver cómo traspasan
todo eso que tú has escrito, qué sé yo, mis novelas, por ejemplo, tanto Tiempo entre costura como Siria, están narradas en primera persona. Claro, hay que hacer un ejercicio de recomposición grande para que sea algo visto desde fuera de la voz del personaje. Y yo seguí, después del Tiempo entre costuras y conociendo las dificultades, cuando escribí Sira volví a narrarlo en primera persona. No hiciste concesiones, ¿no? Sí, además alguna vez medio en broma me han dicho, oye, te podrías recortar un poquito con los escenarios, porque si no saldría más barato, porque claro, el papel lo aguanta todo, pero después llevar unas cámaras y reconstruir todo eso ya es un poco más complicado. Oye, vamos a saludar a otro autor que también ha visto una de sus grandes novelas, Reina Roja, adaptada a la televisión. El año pasado se estrenó en Amazon Prime Video. Juan Gómez Jurado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien y contentos de saludaros a los dos. Oye, yo te he leído a ti o te he escuchado decir en alguna ocasión que siempre aconsejas a los que van a hacer producciones audiovisuales que manden al escritor lo más lejos posible. Eso, mira, fíjate, es curioso. Bueno, lo primero de todo, María, ¿cómo estás? Aquí sigo escuchando a Juan con mucha atención. Bueno, pues creo que hay distintas maneras de abordar una producción y también depende mucho de las ganas que tengas tú de implicarte. Depende mucho del escritor, depende mucho del momento y también depende mucho de cómo sea la capacidad del escritor para traducir las cosas o ayudar a otros a traducir las cosas a un lenguaje que no es el tuyo natural ni propio. Pero eso, por lo que le preguntas a Juan, me estaba acordando de una novela muy, muy divertida de Bukowski que se llama Hollywood, ¿no? Que cuenta dos cosas. Una, cómo él va al rodaje y empieza a inmiscuirse todo el rato. ¿No? Está rodado y el tipo dice, ¡corten! ¿Pero corten por qué, Bukowski? Pues sí, porque este tipo se ha dejado 1 centímetro de whisky en el vaso. Un verdadero borracho nunca haría eso, dice el tipo, ¿no? Y segundo, porque el tipo se pasa todo el rato diciendo, no, esto me da pena al cine, me da absolutamente igual. Yo soy escritor, me da igual, ¿no? Entonces luego confiesa que va todos los días, todos los jueves, con el coche se aparca enfrente del cine y cuenta a los espectadores, ¿no? Y dice, joder, un jueves 17, no está ni tan mal, ¿no? Oye, Juan, has llegado a decir que la serie es mejor que tu propia novela. ¿Esto qué es? ¿Es falsa modestia o es que te chifló la serie? Todavía más. Hay una suerte que han tenido las personas que hemos trabajado en la serie y es que nos hemos podido apoyar los unos en el trabajo de otros, somos mucha gente, de la cual el escritor pues normalmente suele ser uno de los últimos eslabones y de los menos importantes. Pero también han tenido ellos una ventaja y es que ellos, a diferencia de lo que me pasaba a mí cuando empecé, ya tenían los demás libros. Entonces, bueno, en el caso de una saga como la saga de Reina Roja, que son varios libros que están conectados entre sí, con una historia que va progresando y evolucionando, bueno, pues ellos han tenido la suerte que no tenía yo. Ya me hubiera gustado a mí tener mis propios libros escritos antes. Claro, pero y yo te pregunto lo mismo que a María. Tú escribes ya después de haber visto una de las adaptaciones con personajes de carne y hueso, en este caso los actores, y me pregunto si los tienes en la cabeza. Es que a mí me parece dificilísimo olvidarte de ellos, ¿no? Para escribir una segunda parte. No es el caso porque bueno, cuando sacamos cuando yo saqué Rey Blanco, Reina Roja todavía estaba en la fase de producción, pero sí diré que hay mucho aprendizaje que tú llevas a cabo cuando te sientas con personas que quieren trasladar tu cabeza a otro lugar y tienes conversaciones con ellos y eso te lleva a aprender tú, bueno, muchas cosas sobre cómo se hace una serie, sobre lo difícil que es hacer una serie. Yo recomiendo a cualquiera que le haya puesto un 6 a algo alguna vez en algún sitio que se dé una vuelta por un rodaje y que esté varias horas al relente de la madrugada intentando conseguir unos segundos de metraje, a ver si le vuelve a poner una mala nota a algo. Eso para empezar, pero luego es que además aprendes también cosas sobre ti mismo, porque al fin y al cabo estás pasando por la cabeza a otras personas, ¿no? Y entonces aprendes cosas que eres tú y otras que a lo mejor no. No hay nada más divertido que ser un poco Bob Esponja, ¿no? Siempre empapándote de todo y aprendiendo cosas, ir a los sitios para sacar luces que no estaban ahí, no para ir a decir, pues a mí me gustaba más mi novela. Eso es un escritor muy coñazo, eso. ¿Sí? No, y luego además que estamos hablando, pues, lenguajes diferentes, ¿no? Y formas de contarlas diferentes. María, en tu caso, como escritora, ¿qué te aporta pasar por el proceso de rodaje de una serie?
No, es como dice Juan, estoy totalmente de acuerdo, aprendes muchísimas cosas, te empapas de otra manera de trabajar absolutamente distinta, porque claro, nosotros nos sentamos delante de nuestro ordenador en la tranquilidad de nuestro estudio y todo nos sirve, ¿no? Y meterte en la vorágine de un rodaje con las 1000 piezas que hay que acoplar para que todo salga bien es mucho más complicado. Pero yo sí que quería señalar algo que yo creo que nos interesa a todos y en los que hemos ganado muchísimo todos en estos últimos años, que es, por un lado, que los productores hayan dejado de desear que desaparezcamos del mapa, que era lo que antes solía ocurrir, y nos dan, sí, bueno, han dejado, no han tenido más remedio, pero por lo menos, sí, o sea, antes el ideal era firma, coge el dinero y corre, ¿no? Como en la peli, pero ahora es verdad que, bueno, vivimos una etapa mucho más constructiva para todas las partes, en la que los novelistas, incluso a menudo, como le pasa a Juan, a mí y a los que decidimos implicarnos, incluso tenemos crédito de productores ejecutivos creativos, ¿no? Y bueno, y tenemos una opinión, y luego por otro lado pues también tenemos esa flexibilidad y esa sensatez para no imponernos y no decir, no meternos en, como decías antes, en ese, como decía Benjamín, a ese vaso le queda un dedo de whisky, ¿no? En esas cosas no entramos. Velamos por los guiones, que son la transformación de nuestro trabajo, pero por todo lo que hay alrededor ya son los propios especialistas, cada uno en su cuestión determinada, los que ponen manos a la obra y lo hacen muy bien porque conocen su oficio mucho mejor que nosotros. Y ahora, ¿os pasa que cuando leéis una novela pensáis, oye, esto sería un buen material para una serie? Que no sea vuestra, claro. Claro. A veces sí, la verdad es que sí. Yo creo que tenemos todos la mente ya como con tantos fogonazos de todo lo que completamente que tenemos el filtro activado casi siempre, ¿no? ¿Y tú, Juan, que te reías? ¿Qué novela te gustaría ver en televisión? Casi siempre me sucede cuando leo una cosa que es muy buena, sí. Sea de María, sea de otro compañero o compañera, de quien sea. Lo que primero pasa por mi registro mental es la envidia. Quiero decir, yo leo Sira, leo El tiempo entre costuras y lo que tengo es envidia, porque eso lo quería haber hecho yo y que se me hubiera ocurrido a mí y haberlo escrito yo. Entonces, eso es lo primero que pasa. Luego, lo siguiente que pasa es que a lo mejor sí que empiezas a desear que determinadas cosas se pudieran hacer o que se pudieran trasladar porque eres muy fan de algo concreto y determinado, pero cuanto más te gusta un libro, por ejemplo, yo soy muy fan de Stephen King, me encanta El misterio de Salem Slot, no hay una buena adaptación del misterio de Salem Slot. Y sin embargo, hazla tú, Juan. Cada vez que yo no sé dirigir ni sé guionizar. No, pero sí que puedes hacer un desarrollo y vendérselo a una productora y luego contratar a un gran director y que te lo haga. Podría ser, sí, es fácil. Sí, es así de fácil. Podría ser eso, pero creo que cuando algo lo vives muchísimo, normalmente es que ya lleva implícito de alguna forma su propia dificultad. Es como si algo te gusta mucho, lo has imaginado mucho y quieres y te gustaría mucho verlo trasladado, de la misma forma eso lleva un impuesto. Lleva el impuesto de que también es mucho más difícil precisamente porque lo has visto con mucha nitidez en tu cabeza, con lo cual es más fácil que te decepcione. Hay un ejemplo, no es aquí, de producción propia, que a mí me parece morrocotudo, que fue la adaptación del libro de Aramburu, de Patria, por Aitor Gabilondo, en HBO. Me parece que fue de verdad una joya en todos los sentidos. Creo que además nunca nos habíamos acercado en la ficción de esa manera al conflicto, al terrorismo, a esa manera de contar. Y creo que fue una adaptación fiel, potentísima. Mira, vamos a escucharla. Sí. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Micholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Te escuchaba, María, decir que te pareció fantástica, ¿no?, esta adaptación. Pues a mí me pareció impecable. Es tan desgarradora y tan conmovedora como la propia novela de Aramburu. Es, como decíais, uno de esos claros ejemplos de que se pueden hacer unos trasvases magníficos de la literatura al audiovisual sin que se cobren peajes que perjudiquen a ninguna de las partes. Me pareció formidable y además, yo creo que nos emocionó a todos. Y además no es incompatible, quiero decir, la persona que haya visto Patria en televisión, que no haya leído todavía el libro, yo creo que le anima a buscar el libro. Absolutamente. Es que eso es lo bueno de cuando salen bien las adaptaciones, ¿no? Que ganamos todos, gana la parte audiovisual y ganamos los autores y las editoriales porque inevitablemente vienen lectores nuevos, ¿no?, con los que no contabas antes. Así que es un win-win para las Claro, es que la pregunta partes. que hacía antes Marta también vale al revés, ¿no? Tú ves una serie y dices, oye, esto tiene que ser una novela estupenda si la serie está también. Pero yo estoy aquí porque... Al revés no pasa, fíjate, es curioso no lo eso. sé. Ese trasvase no existe. No... Pero fíjate que yo creo que yo Nadie estoy se pone aquí... a escribir después. Yo estoy aquí porque mi madre veía siempre en televisión española un programa que se llamaba Novela, que era parecido a Estudio 1, pero en novelas, donde tú veías novelas de Dickens, novelas de Tolstoy, novelas de Galdós, y a mí eso me hizo lector. Tuve la curiosidad de decir, oye, esto debe molar mucho, porque si la serie me gusta, estos libros tienen que estar muy bien, y aquí estoy. Bueno, pues mira. Sí. No, pasa, A mí en ferias, en firmas, en encuentros con lectores, siempre se me acerca alguien, normalmente son lectores ya fieles, pero siempre se acerca alguien que yo vi la serie, no te conocía y a partir de ahí ya no me pierdo ningún libro tuyo. Claro. O sea que sí, se ganan lectores, sí. ¿Hay fecha ya para el estreno de Sira, María? No, que va. No. Están empezando, están en el primer mes más o menos de rodaje. Pobres, están ahí todavía rodando. No, te tienes que venir el día que ya estés, Sira, te tienes que venir bien a la ventana con Adriana, a contarnos todos. Vamos, pero vamos encantadísimas. Lo que pasa es que les queda, pues yo creo que es hasta mayo más o menos, que quedan todavía... unos cuantos meses, cambian de escenarios. Es que es como decía antes Juan, ¿no? Para rodar, al final conseguir un par de minutos que valgan la pena, igual se pasan un día entero, ¿no? Y bueno, es una cosa muy, muy compleja que a nosotros nos excede. Nosotros que trabajamos tan cómodamente, ¿no? Nos parece de otro mundo casi. Oye, Mariola, hemos mencionado algunas de las mejores adaptaciones de las series de nuestro país, pero también hay extranjeras. Cuéntanos algunas adaptaciones de libros que más te han gustado. Pues mira, yo descubrí, ahora que decía iba a decir Sira, imagínate, María Dueñas. Ahora que decía María... No eres la primera. Ahora que decía María Dueñas esto, yo descubrí, que es algo horrible en mi historial, yo descubrí a Margaret Atwood después del estreno de la serie del Cuento de la Criada en televisión. Bueno, yo también. Yo no la conocía, es imperdonable que no la conociera, me parece una novelista de primera magnitud y yo me fui a su libro después de ver la primera temporada, luego ya las otras temporadas han sido estirar un poco el chicle, pero la primera temporada es incontestable y el libro exactamente igual. Yo la descubrí por eso, es que es muy importante. ¿Pero cuánta gente no nos habrá pasado eso? Pues es que esto es importantísimo porque tú descubres, María, a una grandísima novelista, a una grandísima feminista. Y además. muy buena poeta, tengo que añadir, ¿eh? Mira, yo ¿sí? esto Muy buena poeta, no Margaret claro. Atwood, sí. Sí. Y luego, yo no sé si vosotros habéis visto Big Little Lies, que es una serie, la serie que se llama Pequeñas Mentiras, que estaba Nicole Kidman, era aparte de productora ejecutiva, porque esto hay que decirlo también, que muchas mujeres se ponen a liderar proyectos audiovisuales porque no encuentran papeles que las representen, escritas por otros, y narraba un poco la sororidad frente a la violencia de género. Entonces yo también fui al libro después y el libro es fantástico. El libro yo no desconocía que existía un libro, vi la serie y dije, ostras, esto está basado en un libro que es maravilloso. Esas dos grandes adaptaciones a mí me parecieron, bueno, además con ese punto
tan sofisticado que tienen las dos. Me encantaron, me parecieron maravillosas. Y yo os recomiendo una que se llama No digas nada, que es una miniserie producida por Disney Plus, que está basada en ese libro, en ese bestseller del mismo de Patrick Radden, y que sigue, es una historia real, que sigue las vidas de varios miembros del IRA. Es una crónica total sobre el conflicto neerlandés, y la serie es demoledora, igual que el libro, por otra parte. No es una cosa ligerita, para una tarde tonta. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Os lo recomiendo para un buen día que tengáis de, venga, va, voy a ver esto, que es súper potente y súper doloroso, pero es una serie magnífica. Bueno, lo que está claro es que la literatura es fuente de inspiración también en lo audiovisual, y esto tiene todavía muchísima vida por delante. Juan Gómez Jurado, María Dueñas, muchísimas gracias por asomaros a la ventana. A ti, Marta. Un besazo. Un beso a todos. Un besazo y hasta siempre. La ventana. Con Marta del Vado. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Seguimos en La Ventana haciendo esta sinergia entre literatura y series con Mariola Cubels. Mariola, estás por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, también hay sinergia entre La Ventana y El Faro, hoy con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Súmate a esta conversación de libros que además Benjamín te va a dedicar una de sus recomendaciones de la semana. Anda, a ver. Pues claro que sí, porque todo el mundo sabe que Laura tiene un programa que se llama Cartagrafías, que recupera el noble arte de la correspondencia tan perdido y bueno, o tan distinto, tan cambiado, ¿no? Con las redes sociales y demás, ¿no? Pero claro, lo que era una carta antes de verdad, con su tinta, su letra, sus rasgos de escritura y demás, pues se ha perdido mucho. Y resulta que acaba de sacar la editorial Mixtura un tomito pequeñito de correspondencia entre dos poetas admirables. Uno es Carlos Edmundo de Ory, el gran poeta postista de la posguerra española, otro Rafael Pérez Estrada. Bueno, el libro, aparte de que las cosas que se dicen, la admiración que se tiene uno a otro es brutal, las observaciones sobre la poesía, sobre la literatura del momento son estupendas, es que está lleno de todo lo que se mandaban, que eran cromos, dibujos, autorretratos, en fin, recortes. Es una auténtica maravilla, un placer para los ojos, y me he acordado, digo, pues hay que dedicarle a Laura entre el impacto y la electrocución de Carlos Edmundo de Ory y Rafael Pérez Estrada. Entre la electrocución y las cartagrafías hay unas, son primas Qué hermanas. bueno, no lo conocía, la verdad que esto es como un subgénero dentro del género, lo de la correspondencia entre creadores, pues desde los poetas de la generación del 27 o Rilke, que tiene un montón de correspondencia con creadores, entre ellos las cartas al joven poeta, ¿no? Se aprende mucho sobre el oficio. Me acuerdo cuando yo empecé cuando conocí a Luisito García Montero, pues nos mandábamos por las cartas cigarrillos, digamos, ¿no? De Madrid a Granada y de Granada a Madrid. ¿Cómo mandas un cigarrillo por un correo electrónico? Imposible. Yo quiero leerlas, esas cartas, ¿eh? Es que estoy pensando que más de una carta y más de dos dan para una serie también. Yo no sé si este género... Bueno, y la novela epistolar, ¿no? Es un clásico también muy decimonónico, muy bonito, una historia hecha a través de cartas, ¿no? Sí. Oye, vamos a leer los relatos, ¿no? Que tenemos a los relatistas ahí esperando. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. A ver, Javier, ¿cuántos relatos han llegado esta semana? Pues 879. Bueno, está muy bien. Otra barbaridad, estas a las que nos están acostumbrando ya los oyentes. Esta semana han llegado a ser finalistas Lorenzo Jaro, Andrea Ciudad y Marta Fernández. Lorenzo tiene 62 años, es de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, es ingeniero de caminos, desarrollador de proyectos y estudios de mercado. Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, contentos de saludarte. Eres finalista por primera vez, creo. Sí, señora. ¿Hace cuánto mandas relatos tú? Te tuteo, ¿eh? Sí, sin problemas. Desde septiembre del año pasado, más o menos. Septiembre del año pasado. Bueno, un añito mandando relatos y ahora estás en la final. Pues muy bien. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira, estoy empezando una novela que se titula Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlin. Sí. Una maravilla. Muy interesante. Una maravilla. Y otra más, está en inglés, es Sin novedad en el frente.
es una más tradicional. Qué bien. Oye, ¿y cómo te has enganchado? Eric María Remarque era, ¿no? Sí. Eric María Remarque, sí. ¿Cómo te has enganchado esto de los microrrelatos? ¿Qué te da la inspiración para escribir? Pues una compañera, Arantxa, que seguro que me está oyendo, me dijo, oye, como sabe que me gusta escribir, me dijo, oye, esto de los microrrelatos, me lo enseñó y me animé y empecé pues intentando y aquí estamos. ¿Y cuánto te ha costado? Así que, pues me ha costado por ahora 50 y tantos relatos y alguna tortilla que tendré que pagar. Bueno, está muy bien. Vamos a saludar también a Andrea Ciudad, tiene 34 años, es de Mataró, educadora social en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer. Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú cuándo empezaste a escribir para este concurso? La semana pasada. Hola. Eso sí que es llegar y no sabes tanto. ¿Qué te parece? Madre mía. ¿Y cómo fue? ¿Cómo dijiste, hoy escribo, hoy mando microrrelato? Bueno, porque siempre me ha costado escribir, pero cosas como muy puntuales, ¿no? Pues una escena que me viene a la cabeza. Bueno, siempre había querido hacer también un curso de escritura y lo típico que te da mucha pereza transponer hasta Barcelona, nunca me había llegado a apuntar. Y pasando por el centro de mi ciudad, había un curso, octubre empezaba, un curso de escritura literaria. Lo empecé este septiembre y me animé porque tengo la obligación de escribir como un texto cada semana, entonces la obligación de ponerme y supongo que el algoritmo de internet me llevó a que me saliera la publicidad de los relatos en cadena. Mira lo que pasa cuando haces un curso de escritura. Claro, que te está yendo bien. Qué bien. Oye, ¿qué estás leyendo, por curiosidad? Estoy leyendo un libro que se llama Las cenizas del rey maldito. Es fantasía juvenil. Qué bien. De Carissa Broadbent, creo que se llama el apellido, no la conozco la autora. Bueno, pues ahora escucharemos tu relato. Vamos a saludar también a Marta Fernández, tiene 24 años, es de Meirás, de Coruña, trabaja en la Universidad de La Coruña, es investigadora de física. Marta, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? 2,54. ¿Y qué he dicho? 24. Ya me gustaría. Bueno, más o menos. Es que yo he pensado, investigadora de física con 24 años, ¿qué está pasando? No, colaboro en temas de investigación, pero no. Ya 54 son. 54. Oye, también eres finalista por primera vez. Sí, qué bien. La verdad es que es una maravilla que los 3 de esta semana y los 3 de la pasada hayan sido nuevos. Sí. Es que hay mucha gente por ahí detrás escribiendo. Tú no es tu primera semana, ¿no?, que mandas microrrelato. No. Yo empecé hace 2 años a enviar poco a poco, pero este año me propuse el reto de enviar todas las semanas. Sea difícil, más, menos, al menos hacer el esfuerzo y trabajarlo. Porque esto se entrena, ¿no, Javier? Esto se entrena, y bueno, y esta es la mejor prueba de lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, efectivamente, normalmente uno tiene que ir pillando los trucos del oficio. O sea, primero tiene que aprender a escribir, empecemos por ahí. Y a partir de que uno tiene cierto oficio como escritor, luego es ir pillando cuál es el registro del microrrelato, que es un registro muy concreto. Sí. ¿Qué estás leyendo, Marta? Pues acabé justo ahora Comerás flores, de Lucía Soya. Sí, estoy yo con ese, mira. Sí, estoy con ese y con un adiós. Y estoy empezando Lo bueno si breve, etcétera, de Ginés Cutillas. Un excelente microrrelatista, por cierto. ¿Ah, sí? Qué bien. Sí, es que estoy haciendo cursos con él. Entonces, también. Me lo he empezado a tomar muy en serio. Esto. También cursos de escritura, ¿ves? Sí, esto tiene sus frutos. Sí. Esto tiene que tener algunos, digo yo, ¿no? Que algún efecto tiene que tener. Pues mira, aquí está la prueba. Sí. Qué bien. Oye, pues mucha suerte a los 3. Vamos a escuchar los 3 microrrelatos y ahora votamos. El primero, el de Lorenzo, se llama La siguiente sonrisa. Un policía se detiene frente a él. Marcelo observa al espejo. El gesto severo de la gente es suyo, la mirada también. ¿Cómo es posible? No hay nadie más en la habitación, pero algo no encaja. La imagen empieza a sonreír y él no. El gesto se deforma, los ojos se abren desmesuradamente y una mano atraviesa el vidrio sin romperlo, agarrándolo con fuerza de la garganta. Intenta gritar, pero los sonidos se quiebran antes de salir. De un tirón desaparece entre el ruido de cristales rotos. La habitación vuelve a quedar vacía.
Ahora los encargados recogen los restos y colocan un nuevo espejo. La atracción sigue abierta. Yo creo que es un clásico de las historias de miedo, ¿no? Ese miedo a enfrentar el reflejo y de que el reflejo en un momento dado puede empezar a hacer cosas que no son las que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que eso es un miedo, es un clásico de las historias de miedo y aquí está fantásticamente bien trabajado, bien utilizado y acaba en otro lugar también clásico de las historias de miedo y que también, pues eso, nos da mucho miedo, que es lo que tiene que ser una historia de miedo, que es esa atracción donde nos metemos y resulta que no era de broma, ¿no? Sí. Andrea Cidad ha escrito su microrrelato a raíz de la frase propuesta, que es un policía se detiene frente a él, y el suyo se titula Caso abierto. Un policía se detiene frente a él y le ofrece una carpeta llena de documentos y fotografías. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Cómo es posible? 15 víctimas y ninguna pista que nos acerque al autor. Algo se nos está escapando. 14 víctimas, señor. 14. Entonces, claro, esas no son suficientes, ¿verdad? Una debería bastarnos. Céntrate en lo importante. Había dado por hecho que a estas alturas ya habrían encontrado el siguiente cuerpo. No recordaba haberlo escondido tan bien. Qué bueno, qué bueno ese pequeño fallo, ¿no? Ese pequeño fallo donde de repente se descubre y qué bien lo tapa, qué bien lo arma, qué bien sabe reaccionar, cómo lo tapa como un pedazo de asesino, que es lo que es el personaje, claro. Además que sí. El tercer microrrelato, el de Marta, se titula Vidas apresuradas. Un policía se detiene frente a él. Señor, ¿podría explicarme qué hace aquí parado delante de todas esas personas? Pues verá, iba caminando y me di cuenta de que estaba muy cansado. Me paré, pensé en la vida tan acelerada que llevo y me sentí agotado. Llevo aquí 3 horas. El hombre que está detrás de mí me preguntó si me encontraba bien. Le expliqué, se cruzó de brazos y no se ha vuelto a mover. Del resto, no sé nada. El agente, intrigado y sin refuerzos, decidió recorrer toda la fila porra en mano. Con él contaba 57. Me encanta este relato el con él, de la última frase, ¿no? Es decir, como esa especie de fila, ese momento en el que alguien se da cuenta de que la vida que lleva no merece la pena y que se queda parado sin más, ¿no? Es contagioso, ¿no? Cómo se va haciendo esa fila sin final en la que intuimos que el policía también se va a ver atrapado. Está muy bien. Bueno, nuestros microrelatistas han votado ya. Lorenzo, ¿tú a quién has elegido? Es el anterior, no este último, el anterior, es que no recuerdo el nombre de Andrea, el de Caso Abierto. Eso es. Andrea, ¿tú? Eso es. Y el de Vidas apresuradas. El de Vidas apresuradas, el de Marta. Bueno. Marta, ¿tú? Yo el de Andrea. El de Andrea, vale. Mariola, ¿tú por quién votas? Yo voto por Caso Abierto. Caso Abierto también es el de Andrea. ¿Benja? Yo por Las vidas apresuradas de Marta Fernández. ¿Laura? Yo por el de Lorenzo, La siguiente sonrisa. Me parece muy original. Javier. Pues yo por Las vidas apresuradas de Marta Fernández. ¿Qué me dices? Lo siento, pero así es. Entonces tenemos un empate entre Caso Abierto y Vidas apresuradas. Mira, me dice Manu que tengo que votar yo. Claro. Pero, bueno. Ostras, es que me encantan los tres en realidad, venga, pues voto por Caso Abierto, el de Andrea. Así que Andrea, enhorabuena, llegas a la final. Con un solo relato. Con un solo relato, efectivamente. Y Lorenzo y Marta, enhorabuena también por llegar hasta aquí. Seguid intentándolo, Sí, muchas gracias, por supuesto. Enhorabuena, Andrea. Gracias. Enhorabuena. Bueno, pues no recordaba haberlo escondido también. Uy, la frase esta sí que promete, Sí, qué buena frase, sí. No recordaba haberlo escondido también. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Benjamín, nos queda una de tus recomendaciones pendientes. Bueno, una novela que se llama Bloody Mary, de Loreto Sesma. ¿Por qué se llama Bloody Mary? Pues porque la protagonista bebe. Es buena chica, pero bebe. ¿Pero por qué bebe? Bueno, pues bebe porque tiene un matrimonio bastante desgraciado, que empieza a estarlo el día que, yendo en un coche, la protagonista, Penélope, encuentra un pintalabios.
caído entre los asientos de Galo, su marido, y entonces empieza a sospechar. Pero la cosa viene de más lejos, y lo que nos cuenta Loreto Sesma, más conocida como poeta, recuerdo libros como Alzar el duelo, por ejemplo, que me gustaron muchísimo, la hemos tenido aquí un par de veces en La Ventana. Bueno, pues lo que nos cuenta es la historia de una demolición, de una ruptura, de una decepción, de una separación, primero intelectual, después moral y en tercer lugar física, ¿no? Está muy bien escrita, es la primera novela de Loreto Sesma, está muy bien escrita, tiene una carga muy fuerte de lenguaje y me ha gustado muchísimo, me parece un debut realmente digno de tener en cuenta, de manera que la editorial Suma publica este Bloody Mary de Loreto Sesma. Qué bien. ¿Y ahora? Ahora seguimos con esta sinergia La Ventana Faro. Laura. Hola de nuevo. ¿Qué tenemos esta noche? Qué Pues emoción mira, saludarte aquí sí, hoy con el avance del Faro. El Faro Mina, que puede ser mina de talento, como todos estos escritores y vosotros que estáis aquí. Pero claro, el significado, bueno, al menos a mí, primero que se me viene a la cabeza es el del mundo de la minería. Ir a bajar a la mina, ¿no? Sí, vamos a hacer un homenaje a ese universo con la escritora Noemí Sabugal, que la vamos a entrevistar por su libro Hijos del Carbón. Sí, ella es hija y nieta de mineros y a raíz de su historia personal recorre toda España para hablar y recopilar historias relacionadas con las minas del carbón. Y hay otra mirada curiosa que además, mira, lo podemos relacionar con los escritores, que es la mina del lápiz. Sí. Claro. Y tenemos a Antonio Muñoz Molina, que nos va a hablar de su relación con el lápiz, porque él siempre comienza las novelas que escribe a lápiz. Y además es un loco y un apasionado de ir a papelerías cuando viaja, a librerías también, pero a papelerías le encanta. No sé si vosotros sois de escribir a lápiz, pero también está relacionado con lo de las cartas, lo de escribir a mano, ya sabéis que es muy sano. Total. Pues yo os diré que yo tengo una colección de lápices. Desde hace millones de años, y cada vez que voy a un sitio pido siempre, cuando alguien me dice, ay, tal, no sé qué, digo, por favor, si te vas de viaje, tráeme un lápiz de ese sitio. Pero y luego tengo una escribes con él preciosa. ¿O lo guardas? Escribo con lápices muchas veces, pero tengo una colección en botes preciosa allí en una estantería en mi casa, porque los lápices que colecciono son como de coleccionista, no para gastarlos. Y me encanta, o sea, no sé, es la única cosa que colecciono. Sales barata, Mariola. ¿Verdad? Sí. Yo siempre lo digo, hijo, tráeme un lápiz. Ya lo sabéis todos vosotros. Vale. Javier, Marta, Laura, cuenta con ello. Tomamos nota. Qué maravilla. ¿Y vosotros, escritores, escribís con lápiz? Poquita cosa. De Qué vez en rabia da cuando se te rompía la mina, ¿eh? Normalmente con boli. No, yo siempre con boli verde, ya sabes. Es verdad. Verde. Oye, ¿y sois de los que apuraba? ¿Os acordáis de esta gente que apuraba el lápiz hasta el final? Yo sí, yo cuando usaba lápices de pequeño, vamos, yo hasta también. el último casi me los comía, además un poco lo hago al final. No, yo no los mordía, pero sí eso. Hay dos cosas que siempre están mordiscadas, que son la barra de pan y el lápiz. Eso Fíjate qué barato el lápiz y el papel, ¿no? Qué democrático es, me lo decía Antonio, para cualquiera, para que se pueda lanzar a escribir. Tenemos una canción que sugerirte por si te cuadra. Vale, a ver. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei. Non vorrei parlare. Cosa sei. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi. Que nos viene muy al pelo porque es Mina cantando Parole, Parole, que es lo que estamos haciendo aquí. Pues justo tenemos una pieza de Joan Solés, de nuestro corresponsal en Italia, hablando de Mina, que hace muchísimo tiempo que está desaparecida de la vida pública, y nos cuenta su historia, su biografía, dónde está, y es un personaje de serie o de película. Qué bien, pues te escucharemos esta noche, Laura. Mina. Muchísimas gracias. Con los mensajes de los oyentes. Gracias. Qué bien. Oye, ¿os parece si cerramos con nuestro poema de La Ventana de los Libros? ¿Cómo se titula, Benjamín? Pues mira, se titula Medianoche y un fragmento de Sandor Maray, lo ha escrito Victoria León, lo publica Editorial Visor, y además de este libro ganó el premio Hermanos Argensola de poesía, que es un premio muy reputado, con muchos años ya en España, de manera que mira qué poema más estupendo, que se llama Luz de la Noche. Las 12 campanadas del reloj suenan de pronto en la conciencia y se oyen muy dentro de nosotros las preguntas que muchas noches hemos evitado. ¿Quién eres? ¿Qué has amado de verdad? ¿A qué has sido leal? ¿Qué has defendido o traicionado aún sin pretenderlo? ¿En qué has creído? ¿En qué crees aún?
Tratamos de acallarlas, de no oírlas, intentamos que dejen de sonar, que su eco no melle, enturbie o quiebre el barro y el cristal de lo que somos. Pero inútil es huir y es ignorarlas. Por nosotros responde nuestra vida. Qué bonita la poesía siempre. Benja, Javier, Laura, Mariola, muchísimas gracias por este ratito de ventana. Un placer. A ti, Marta. Un placer. Un beso. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena SER. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estupendamente, muy bien. Oye, vamos a remontarnos hoy 2 siglos atrás para entender qué estamos haciendo hoy. Literalmente los que tienen este puente largo se lo deben a eso de lo que vamos a hablar ahora, y está bien que conozcamos el por qué honramos un día como hoy a una virgen en un estado aconfesional, que no laico, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es la gran incongruencia española que sufrimos. Porque sí, hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Sí. Ahora contaremos de qué va esto. Porque una mayoría de presuntos católicos no tienen repajolera idea de lo que significa, y además es un dogma absolutamente desquiciado. Es una locura. Pero esto, aunque no lo parezca, esto hoy va sobre todo de antropología. Y este es un buen momento para ahora mismo, que las mentes más sencillas y propensas a sufrir un ictus de fe cambien el dial a Radio María, que es muy divertido, y así no tendrán disgustos. Vamos a hablar de vírgenes y de cuándo viene este negocio, de su tremenda rentabilidad económica, que ríete tú de los beneficios del Santander y el BBVA juntos. Las vírgenes son esas a las que yo llamo consciente y deliberadamente y razonablemente muñecas o estatuas, mientras nadie venga a demostrar que son otra cosa. Que alguien se crea que son otra cosa, pues por supuesto que vale, me parece muy bien. Pero ¿a quiénes vamos a creer? ¿A ellos o a nuestros propios ojos? Que diría Groucho. Si existe alguna prueba irrebatible de que la muñeca de Guadalupe, la estatua de la Fuensanta, la de Sonsoles, la de la Sal, la de Coromoto, la del Pino, la del Rocío, que casi ninguna son estatuas porque solo son unas caras y unas manitas y unos palitroques para sujetar los lujosos vestidos y las carísimas joyas. Todo el mundo sabe que las vírgenes iban cargadas de collares y mantos de oro por Palestina, por supuesto. Bueno, si existen pruebas, digo, de que son entes reales, yo me como mis palabras y a la propia muñeca si hace falta. Pero me temo que las vírgenes son como el Tribunal Supremo. No se necesitan pruebas. Salacadula, michacabula, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salacadula, michacabula, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. A bibbidi-bobbidi-boo. A ver, por ponernos todos en la misma página, ¿hay alguna época en la que situar esta explosión de vírgenes por todos los rincones del mundo católico? Y no sé si se sabe ya cuántas hay. Sí, muy bien lo de explosión, porque fue una explosión, sí. Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos. Hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales. De todos los colores, razas, rubias, morenas, llorando, sonriendo, a veces con la iconografía más extravagante o más fantoche que se pueda imaginar. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar. Y sí, claro que hay una época en la que explotó la aparición de muñecas y en realidad era que te pones a pensarlo, era una táctica milenaria empleada ya por lo que los católicos llaman paganos, pero cuando lo hacen ellos lo que pasa es que pasa a ser sagrado. Los griegos le pedían favores a Zeus, claro, y los sevillanos se lo piden a la Macarena. Sí. Unos se encomendaban a Eolo y a Poseidón para que frenaran los vientos y las tempestades y otros a Santa Bárbara. El ritual es el mismo y sirve para lo mismo. Para nada. Solo es un consuelo para quien se consuela, sí. Pero vamos, ni Zeus ni la Mari sirven para nada efectivo. De ahí esa frase que dice, que habrás oído alguna vez, que dice, tú fíjate de la Virgen y no corras, sí. ¿No? Más vale que corras. En la Edad Media
aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido, bien en forma de muñequillas pequeñas, bien mediante teletransportación. Pero cuando la secta se fue dividiendo en subsectas, pues ya ortodoxos, luteranos, coptos, en el norte y este de Europa y en Oriente, bueno, pues ahí ya fueron cortando las apariciones. ¿Y en España o en la península ibérica también fue en la misma época esta proliferación de apariciones? Porque aquí triunfaron mucho. Que sí triunfaron, madre mía. Aquí la nómina de vírgenes es absolutamente desquiciada. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII, en todo el mundo. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. Pero antes contemos, porque está definido, contemos científicamente lo que es una aparición. Venga. Es la visión por una o varias personas de una figura imaginada con la que mantienen diálogos y, según ellos, de la que reciben mensajes. Todas estas apariciones solo estaban y están en la cabeza de los videntes, bien porque flipaban ellos solos o porque eran inducidos a flipar para servir a un propósito. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, a un vaquero, a una campesina. Es siempre fundamental que los videntes estos sean supersticiosos, impresionables y analfabetos. Para que vieran, los sugestionaban así, tenían poco cerebrillo los pobres, para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general el mensaje podía ser de muchas clases, pero los más comunes era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y constrúyeme una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes además tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batallas. Es verdad, porque si nos paramos a pensar, tenemos pocas noticias de vírgenes en las batallas de la conquista, por ejemplo, ¿no? Esto era cosa de hombres. Claro, muy poquitas. Mira, fíjate, Santiago Matamoros, como su propio nombre indica, iba rebanando pescuezos musulmanes con mucha soltura. San Isidro hizo aparición estelar en las navas de Tolosa. San Millán, se pluriempleó en las batallas de Simancas, Acinas y Calahorra. San Isidoro apareció en Baeza, San Sebastián en Charilla, Charilla está en Alcalá la Real, en Jaén. Mientras ellas eran más de proselitismo. Salvo la muñeca de Covadonga, que esta sí irrumpió en pleno fregado guerrero. Este fue un invento también muy, muy estupendo. Toda esta demencial explosión de vírgenes y santos venía avalada por reyes como Fernando III, Alfonso X, Jaime I, que fueron los que contribuyeron a sembrar de ermitas y daban por buenos todos los inventos que se le ocurría a la Iglesia. Pero las estatuas que se aparecen piden cosas distintas dependiendo del territorio y dependiendo de la época. Y como los españoles ya tenían muy perfeccionado el negocio de las vírgenes desde la conquista, tras la conquista de otros lugares de América, lo que hicieron fue aplicar la misma técnica y ni te cuento las muñecas que aparecieron allí en los mares. Solo había que repetir la estrategia. Y, por ejemplo, cuando se proclamó la República en España, en 1931, empezaron también a aparecer como locas por el País Vasco, por Toledo, por Teruel, por Ciudad Real, pidiendo que el pueblo se armara contra la República. Luego, en otro orden de cosas, tienes a Lourdes y a Fátima, donde ahí Dios no pinta nada porque es un negocio absolutamente obsceno, muy turbio además. Han creado un imperio financiero a partir de una farsa. Y en el caso de Fátima, el momento también fue muy bien elegido. Se había instalado la República en Portugal y con ella la separación Iglesia-Estado, se acabó mantener órdenes religiosas, en fin, que las vírgenes vienen a recaudar y a defender a la multinacional. ¿Y han dejado ya de aparecer? ¿Se tienen noticias de cuál ha sido la última? Depende, eso depende de si hablamos de las apariciones que llevan el sello del Vaticano como aceptadas, o si son las que se inventan los obispos locales, que insisto, con tal de que sea rentable, sea bienvenida la Virgen del Pito Pato, de eso da igual. La última muñeca aprobada por Roma... La oficial. Sí, la oficial es la Virgen de Vogat.
Es en Bélgica, se escrita Beauregard. Bueno, Boga. Esta se apareció, se supone, en 1933, pero a partir de ahí ya han frenado un poquito con el teatro porque han dicho, oye, a ver, que esto ya está dejando de colar. Pero ellas siguen apareciendo. Esto es como la canción esa, que el ritmo no pare, no pare, no. De las últimas, una se plantó en 1983 en un pueblo de Argentina y la última en 1984 en Venezuela. A esta la verdad es que le han puesto un nombre muy cansino. Virgen Madre Reconciliadora de todos los pueblos y las naciones. Al guionista también se le fue esto de las manos, yo creo. Oye, y decíamos que hoy celebramos aquí en España la Inmaculada. ¿Qué celebran realmente los católicos? Pues celebran que es un dogma, o sea que se lo tienen que creer, aunque sus cerebros les digan que eso es una soberana chorrada absolutamente increíble. Pero un papa dijo en 1854 que eso había que creérselo porque sí, y ya se acabó. Es de hace solo 100 y pico años. La celebración de la Inmaculada Concepción era rechazada en gran parte de la Iglesia y todavía la rechazan en muchos lugares, que mira que han inventado historias inverosímiles, pero esta de que María había sido concebida sin pecado, decían muchos prebostes de la Iglesia, pero vamos a ver, si ya hemos colado que el padre del chaval no era José, sino un palomo enviado por el jefe, y que por eso era el único humano nacido sin pecado original, ¿cómo vamos a decir también que la Mari nació sin el pecado puesto? Si sus padres eran normales, inventados, vale, pero normales. Ana y Joaquín se llamaban. Luego les dieron el título de santos, Santa Ana y San Joaquín, pero se supone que fueron dos humanos que durante el triqui-triqui concibieron a María. ¿Cómo explicamos este cambio brusco a los clientes? Y dijeron, los partidarios de crear el dogma pues dijeron, facilísimo. Esto lo apañamos haciendo que la gente repita mucho el mantra ese de sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. A partir de ahora, todo el rato hay que decir Ave María Purísima y todos tienen que responder sin pecado concebida, sin pecado concebida. Recuerda lo que decía Goebbels, Marta. Una mentira repetida 1000 veces acaba convertida en verdad. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new. Like a virgin. Claro, y de ahí lo de inmaculada, ¿no? Sin mácula, sin mancha, sin pecado. Ahí, claro. ahí. Y lo de concepción, bueno, por razones obvias. Efectivamente. Mira, que me perdonen las conchas y las conchitas, ellas no tienen culpa, se lo han puesto y con ello viven. Pero es que llamarse concepción es como llamarse engendramiento. Es casi coito. Y lo de Inmaculada, pues a mí me parece un nombre fantástico para una tintorería. Tintorerías sin mácula, sin manchas. Lo quitamos todo. Tenemos los nombres asumidos y no vemos más allá de un simple nombre, pero el santoral ha hecho mucho daño en este país a las niñas. Martirio, angustias, dolores, socorro, auxilio, son palabras con significados horribles que se les endosa a las niñas de por vida. No me extraña que el Gran Serrat saque la canción Penélope y muchas niñas se llamen así. Vamos a ponerle algo, Penélope. O que triunfe Juego de Tronos y ya haya varias Daenerys corriendo por el mundo. Cualquier cosa menos llamarse Asunción o Encarnación. Perdón también a las Asun y las Encarnas. Sí, sí, sí. No es así. La bronca en torno a si la madre del niño nació también libre de pecado se arrastraba desde hacía 800 años, no era una cosa de hace 2 siglos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, estaba absolutamente en contra. Los dominicos estaban en contra. Porque aquí el único ser humano concebido libre de pecado se supone que era Jesucristo. Claro. Inventarse que también la Mari estaba libre era muy extravagante. Y lo más estrambótico de todo, si los guionistas habían dejado dicho que fue el hijo el que redimió a su madre del pecado original y resulta que la madre también nació libre del pecado, ¿de qué narices la redimió su hijo si no nació con el pecado puesto? O sea, se tienen un taco que es que no se aclaran. Por eso les dijeron, esto hay que creérselo sin discutirlo, no vale preguntar. Y la clientela, pues claro, se lo come sin rechistar. ¿Y que se eligiera el día 8 tiene algún significado? Ah, sí, claro, porque ese fue el día del coito de Ana y Joaquín. Ese fue el día de la concepción. Se lo inventaron unos monjes en el siglo XII y bueno, hasta hoy. Y mira, yo te aseguro que las aventuras de Harry Potter están más trabajadas que todo este sarao católico.
Nieves, muchísimas gracias, una semana más. Gracias a ti, Marta. Un beso grande. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Y por dónde lo hacemos, Isaías? Bueno, pues empezamos, Marta, recordando que ha sido un día festivo para millones de españoles. Nos alegramos, pero no para todos. Bueno, aquí estamos nosotros, sin ir más lejos. Y aquí estaba esta mañana José Luis Sastre, que abría así el programa a las 7 de la mañana. Lunes, aunque parezca domingo. Quizá tengan la suerte pues de estar no en el coche camino del trabajo, no con las prisas de llevar a los niños al cole, sino tranquilamente removiendo el primer café con leche o el primer café de la mañana. Si es así, pues déjenos acompañarles esta mañana. Bueno, nos ha tocado trabajar y ha sido la verdad que una tarde de cine, muy poco antes de comenzar La Ventana. Supimos que Sirat ha sido nominada a 2 Globos de Oro. Sirat, Spain, Neon. Su director Oliver Lax estuvo con nosotros en junio tras su premio en Cannes. Él nos dijo que su trabajo ya estaba hecho, que creía que podía gustar a los jurados, además del de Cannes. Entonces le preguntábamos por el Oscar. Estoy nervioso, sí. O sea, creo que tengo como la misión cumplida, he hecho lo que estaba en mi mano y ahora no depende de mí, pero es que, jolín, son muchos años de trabajo, también hay fondos públicos, ¿no? O sea, tiene que volver. Bueno, pues hoy Oliver se ha encontrado con estas 2 nominaciones y Pepa Blanes nos decía... Había expectación, pero bueno, la verdad es que en el Festival de Cannes la crítica americana se volvió bastante loca con Sirat. La crítica en general, estabas en los bares, no es que fuéramos mucho de bares en Cannes, pero cuando ibas alguna vez, la gente hablaba de Sirat, ¿no? Y comentaba Sirat. Entonces, bueno, ha sido una película que no sé por qué ha cuajado bien con la crítica americana y ahí están esas 2 nominaciones que no lo va a tener nada fácil porque no es la favorita. Las nominaciones a las 2 de la tarde y esta tarde al abrir la ventana. Pues hemos tomado café con Ona Chaplin, una de las protagonistas de la última entrega de Avatar, que se titula Fuego y Ceniza. Cameron nos ha dicho no le tuvo que convencer. No, él no me tuvo que convencer nada. Yo ahí lo dejé todo, el corazón, el sudor. Si hacía falta la sangre, lo habría puesto ahí también. Digo, cualquier cosa, este es como un cuento, ¿sabes? Es un cuento de hadas, porque Avatar para mí me tocó mucho corazón cuando yo lo vi de joven, ¿no? Así me impactó muchísimo. Y de todos los blockbusters que existen en el mundo, para mí es Avatar como saga, es la que más me importa. Me importa esa historia, me conecto con ella de cierta manera, con la gran naturaleza, con la historia de amor. Y entonces nada, eso fue, hice el casting y le gustó. Y para mí yo me sigo intentando creer que estoy viviendo esta fantasía tan espectacular. Y llegó la oferta, ella dijo sí, por supuesto, y después han venido 18 meses de duro trabajo. Sí, es verdad, estamos ahí 18 meses dándolo todo. Y para mí, realmente, te lo puedo decir con máxima sinceridad, que me hubiera quedado feliz solo con el proceso. Porque aprendí tanto como artista y como persona, que yo solo de haber tenido ese año y medio, ya como, o sea, gracias. Y le hemos preguntado a Ona Chaplin si es duro trabajar con un director como Cameron. Para mí ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, yo solo escuché que él era difícil después de haber terminado. O sea, solo escuché como los rumores, porque yo antes cuando le conocí, para mí solo era como ¡wow! ¡Titanic! ¡Alien! Pero al conocerlo me parece una de las personas más generosas, más cariñosas, brillante, es un genio. Entonces, claro, sí impacta cuando su palabra tiene mucho peso. Cuando él dice vamos, la gente va, pero porque tiene mucha integridad y tiene mucho poder. Y el resultado, Avatar, una megaproducción con una gran sofisticación tecnológica, pero nos decía ella que en realidad hace preguntas muy complejas. Hace preguntas complejas que uno no se espera ver en un blockbuster, ¿no? Que también uno tiene toda la acción y toda la diversión y toda la ópera visual que vemos, pero también es tan íntima, la historia es tan compleja así de quiénes somos, de qué pasa cuando somos refugiados, de qué pasa cuando no nuestra identidad no cabemos incluso adentro de nuestra familia, qué pasa cuando tenemos un trauma tan grande que caemos en el odio, qué pasa cuando perdemos la curiosidad
curiosidad, cuando perdemos el cariño, cuando perdemos estas cosas así que finalmente nos unen, solo se perpetúan los ciclos de destrucción. Es tan filosóficamente como pertinente para el momento. Y ya puestos a preguntar, le hemos preguntado a ella, a Ona, ¿cómo se lleva eso de tener en la mochila la herencia de una familia apellidada Chaplin? Es eso, es una familia creativa y para mí eso ha sido una de las mejores educaciones que he podido recibir, porque para ser creativo tienes que ser curioso y tienes que tener imaginación. Y entonces, al tener imaginación y curiosidad en este mundo, yo creo que son los dos regalos más grandes que se le puede dar a un niño. No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mientes. Y hoy en La Ventana de los Libros hemos hablado de televisión, porque hemos hablado con dos autores de las adaptaciones televisivas de sus libros, grandes éxitos. Lo hemos hecho con Juan Gómez Jurado. Amazon Prime adaptó Reina Roja y María Dueñas se adaptó como serie de televisión su gran obra El tiempo entre costuras, y les hemos preguntado cómo viven ellos este proceso. Bueno, es una sensación un poco rara y bueno, y luego al final pues el resultado es siempre, no está al 100% de tu novela, pero tampoco hace falta, tampoco pasa nada, hay que tener un margen de flexibilidad, entender que son lenguajes distintos, claro. Y al final resulta muy emocionante, claro. Y también depende mucho de las ganas que tengas tú de implicarte. Depende mucho del escritor, depende mucho del momento y también depende mucho de cómo sea la capacidad del escritor para traducir las cosas o ayudar a otros a traducir las cosas a un lenguaje que no es el tuyo natural ni propio. En fin, traducir un bestseller en serie de televisión es una verdadera greguería. Bueno, estas otras también. Venga, empezamos las greguerías. Hoy es un día festivo, hace frío y Zotón tiene un plan perfecto. Hace tarde de sofá, mantita e intentar mover objetos con la mente. La gestión sanitaria público-privada pues no está en su mejor momento. Vilma escribe esto. Le voy a poner una vía intravenosa. ¿Es la que acabas de quitar al compañero de habitación? Sí, bueno, necesitamos reducir costos. Y acabamos con Ben Rosen, que resume la involución cultural de los últimos tiempos. Científicos en los 90. Hemos clonado una oveja. Podemos aterrizar robots en Marte. Científicos de hoy. Por última vez, la Tierra es redonda. Pues sí, a veces parece que vamos hacia atrás. Bueno, y es 8 de diciembre, hace frío, están circulando los virus. Pero nosotros tenemos aquí en La Ventana a Ivonne Peyote, que hoy ha venido con consejos para prevenir la gripe y otra serie de virus que, bueno, es que nos ha visto muy mala cara esta tarde. Hechos polvo, ¿no? La mayoría con virus, con mocos, sí, poquito, no, con gripes. Gripe, un poquito. Qué flojillos, la sociedad, hablo de la sociedad en general. Oye, ¿queréis un Peyote consejo para evitar tanto virus, tanta hostia y tanta tal y tener bien las defensas? A ver. Yo lo que hago mucho, porque es bueno para el metabolismo, es buscar choques térmicos, ¿no? Frío-calor, buscar siempre frío-calor. Vale. El golpe, frío-calor, eso te activa hasta el frenillo, me cago en 10. ¡Por favor! Yo no hago eso de meterme en el reto la piscina de hielos y tal, ¿no? Eso vale. no, lo que hago ahora en invierno, me levanto pronto a las 5 de la mañana o así, cuando hace más rasca, y ya me voy a un lugar con clima más caliente. Buscando el choque térmico. Pero como un lugar con clima más caliente, no, más ¿una caliente. sauna te refieres? No, Miami, Madrid, o sea, Miami por la mañana. Me levanto de Madrid o de, yo qué sé, Bilbao, Washington, al Johnny Pistolas, choque frío, calor. Pero varias veces al día esto. 4 o 5 veces por la mañana, 4 o 5 corriendo, nadando, nada de aviones, nada de aviones que con el aire acondicionado se rompe la cadena del frío, ¿no? Ahí nadando, corriendo. En plan natural, ¿no? Son consejos de Ivonne Peyote, ¿eh? Lo recordamos, yo no lo recomendaría. Bueno, y hoy es el Día de la Inmaculada. Ha sido nuestra palabra del día y Nieves con Costrina nos ha recordado que la Inmaculada es solo una de las muchísimas advocaciones marianas. Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos. Hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales, de todos los colores, raza, rubia, morena, llorando, sonriendo. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar.
Y este fenómeno, desde luego, no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno floreciente desde la Edad Media. En la Edad Media aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general el mensaje era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y construyeme una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batalla. Claro, hoy hubiera sido el día en que el artesano de hoy por hoy, Ortiz de Zárate, nos hablase de la Inmaculada en la pintura, que también ha dado mucho de sí, pero no, hoy ha querido hablarnos del constructivismo ruso, que nace de una Rusia cambiante, de una revolución y de una época también cambiante. Se están proponiendo allí cambiar el mundo. Y entonces Rodchenko dice, vale, pues el arte tiene que hacer lo mismo, vamos a construir un estilo artístico que le ayude a la gente a ver el mundo de otra forma, y vamos a crear un arte abstracto formado por lo más simple que existe, que son líneas, formas y colores. La idea es, como estos cuadros no remiten absolutamente a nada, hace que el cerebro se libere para pensar de otra manera, para actuar y para cambiar el mundo. Ese es el espíritu del movimiento y nos ha puesto un ejemplo concreto, el cuadro titulado Construcción 127. 2 círculos de Rodchenko. Y tú lo ves y dices, esto es una tomadura de pelo. Es lo más simple del mundo. Un fondo negro, 2 círculos blancos. El negro y el blanco, luz y oscuridad. Es lo más simple que hay. Y luego la línea más perfecta, que es la circunferencia. Por lo tanto, tú cuando miras esto, no significa nada y simplemente está usando los elementos más simples, los colores más simples, para relajar tu mente. Cuando tu mente está vacía, lo que haces es estar liberado para imaginar un mundo distinto. Esta es la filosofía en este arte. Y el rey campechano, que sigue vendiendo libros y se nos ha colado hoy 2 veces en este día. Era un rey muy campechano, campechano, campechano. Una de ellas en la crónica de Tony Martínez, que cree que quizás Juan Carlos haya hecho negocio con sus memorias, pero un mal negocio. Y ya no lo llama el mérito, habrá que cambiarle de apodo. Juan Carlos I, el Asura Centurix, le pasa como al bardo de Asterix. Él piensa que es genial, pero los demás piensan que es un pelmazo. Pero no solo gente de mal vivir, rojos peligrosos, no. En la propia zarzuela, para su hijo Felipe VI, las memorias de don Juan Carlos están siendo una digestión difícil. Claro, es que con sus memorias don Juan Carlos está revelando su pensamiento, el de un señor conservador, tradicionalista, crítico con la izquierda y comprensivo con el franquismo y con Franco, al que le encuentra algunas ventajas. No nos podemos sorprender de que un rey designado por Franco sea comprensivo con Franco. Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón. Pero mientras no lo dijera, mientras Juan Carlos I se lo reservara para sí, los españoles podíamos fingir que no nos dábamos cuenta. Y en sus memorias todo esto lo explicita. ¿Qué sucede? Que la magia del personaje, la que pudiera conservar, se desvanece un poco. ¡Tirata, chan, chan, chan! Ya te estoy esperando en casa mientras esbozo esta canción. Abriré un vinillo denso tuyo para esperarte mejor. Bueno, y vivimos días de encuentros, de cenas, de copas, y hoy en Mitos 2.0 se han planteado en Hoy por Hoy si salir es cosa de jóvenes. Y hay 2 mujeres, Pilar con 70 años y Teresa con 80, que nos han dicho que no. Llamo de Pamplona, tengo 70 años y bueno, parece ser que soy un vampiro. Pero no estoy en esa franja de edad, soy mucho más mayor. Ahora lo que sí que le doy la razón
es que hay una edad entre los 30 y los 40 y tantos que tienes hijos pequeños y no puedes salir. Entonces, cuando ya esto se acaba, es fenomenal, porque salimos como locos. Sobre todo yo. He bailado las danzas hasta que tenía 80 años. Como vino la pandemia, pues no lo quitaron, pero yo el día Nochevieja pienso salir pues hasta la hora que sea, hasta las 3 de la mañana igual. Y ahora a diario yo voy todos los días a echar la partida. Mientras no nieve, y como en Burgos ya no nieva, pues yo allá que voy. Pilar y Teresa, 70 y 80 años. Bueno, Teresa ya miraba al fin de año porque es que la Navidad está a la vista y algunas noticias de hoy, del Mundo Today, lo documentan. El PSOE pide un permiso penitenciario para que Ábalos pueda hacer de Papá Noel en Ferraz como cada año. No hay que mezclar la política con la ilusión, defienden los socialistas. Despide a media plantilla antes de la cena de Navidad porque no encuentra mesa para tantos empleados. Al final ha despedido a todo el mundo porque le apetecía cenar solo. Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los Reyes acaba pidiendo 200 servidores, 10 pantanos y 90 millones de dólares en subvenciones públicas. También le ha quitado el trabajo a su padre. El mazapán navideño sigue secando más pantanos que la IA, según un estudio. Cada mazapán consumido requiere la ingesta de 6 hectolitros de agua. Bueno, y ahora sí, es hora de irnos, Marta. Nosotros nos vamos por unas horas. Una compañera de Hoy por Hoy, Silvia Hermoso, ha acabado un periodo en este programa de 6 meses y esta mañana la despedían. Yo súper triste, Sastre. ¿Qué pasa, Silvia? Pues porque hoy es mi último día en la radio. Hoy me despido de todos vosotros. Yo tengo que decir una cosa, a pesar de no tener corazón, que no lo tengo, a mí Silvia me parece lo más bonito que ha venido, que ha pasado por la radio en mucho tiempo. Y te quiero agradecer todos los momentos. Ay, Sergio. Porque nunca has dejado de estar contenta, de estar feliz. Madre mía, y yo los quiero un montón. La Silvia no ha habido un día que no se haya reído, Sastre, pero ni un solo día que no se haya oído a Silvia riéndose, pero como que se lo estaba pasando en el mejor día de su vida. Incluso días nublados, ha sido un rayito de sol que ha venido todos los días, pues ella contenta, para además sumar, porque al final en un equipo lo que hay que hacer es sumar, ¿no? Y dar alegría a los demás, y cuidarles y tratarles bien, y eso lo ha hecho Silvia. Pues nada, así acaba su periodo Silvia Hermoso en Hoy por Hoy. Le deseamos toda la suerte del mundo y así acabamos nosotros por hoy, Marta. Pues así terminamos. Mañana volvemos a abrir la ventana, como siempre, a las 4, a las 3 en Canarias, ya con Francino. Un beso muy fuerte. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. There